Muchas gracias por su presencia. Nuestros dos invitados del día de hoy son Luis Hernández Navarro, que anticipo sus datos, es director de opinión de La Jornada, es columnista de La Jornada, podemos encontrar sus colaboraciones, no sé con qué frecuencia, pero yo casi siento que lo veo todos los días semanal. Y su último libro es Sentido Contrario, que publica la editorial La Jornada. También tenemos el gusto de tener hoy a alguien con quien ustedes aquí en Morelos están muy acostumbrados a escucharla y a verla, a la profesora Blancanieves Sánchez Arano. Ella sigue presentándose como vocera del movimiento magisterial de base de Morelos, es luchadora social, además de ser maestra, y es candidata a diputada federal por el Distrito 2 de Jutepec, Zapata, por una coalición de PT y Convergencia. Vamos a seguir el programa como está marcado, sobre todo en atención al tiempo del que pudiera disponer Luis, y entonces le damos la palabra a Luis Hernández Navarro, columnista de La Jornada. Adelante, Luis. Buenos días, muchas gracias al CRIM por la invitación para estar hoy aquí. Ahora sí, entonces, buenos días, muchas gracias al CRIM por la invitación. Me parece una excelente idea organizar un foro en defensa de la educación pública. Es realmente una tarea muy urgente en este país, ¿no?, donde se está deteriorando de manera tan acelerada, ¿no? Y sobre eso es precisamente sobre lo que yo quiero platicar un poco hoy, sobre el acuerdo, el movimiento de resistencia a este acuerdo y la necesidad de defender la educación pública. Los diputados federales de todos los partidos políticos han mostrado tener la sensibilidad de un elefante. Mientras miles de maestros protestan en todo el país, de manera muy especialmente aquí en el estado de Morelos, en contra de la Alianza para la Calidad de Educación, ellos acaban de acordar reformar la Constitución para abrir la puerta a la legalización de la violencia. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, los diputados eligieron que ésta camine más rápidamente. El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma del artículo 3º constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, 4 en contra y 11 se abstuvieron. 2 diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional, la rechazaron por malas razones, pero la acabaron rechazando, y otros 2 son del Partido Verde Ecologista de México. Me parece que no es un asunto cualquiera. El artículo 3º, no hace falta insistir en ello, es uno de los puntales de la Constitución y uno de los soportes centrales de nuestro pacto social. Su modificación requeriría de un gran consenso nacional, que por supuesto en este caso no lo tiene. El único orador en contra fue Juan Rodríguez Prats, un antiguo priista o panista, que denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que según él, algo sabe de eso, estuvo hecho sobre las rodillas. Dice textualmente: creo, señores, que esta legislatura no se ha caracterizado por un trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación. Y en toda mi experiencia parlamentaria no lo había vivido de legislar por trueque. Tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo esta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido, ni en su trascendencia. Hasta ahí la cita. La cita es del Diario de Debates de la Cámara. Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia.
adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación. Varias de las modificaciones aprobadas representan sin lugar a dudas un avance en la norma. Sin embargo, otras son en los hechos una contrarreforma de carácter social del artículo 3, mientras que varias más son simple y llanamente demagogia, pues establecen derechos sin garantizar los mecanismos para su cumplimiento. Como lo ha mostrado Hugo Botes, que no va a estar aquí en este mismo foro en otra sesión otro sábado, la reforma otorga un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho ante la indignación y el malestar de miles de maestros. Al añadir al texto constitucional el reconocimiento a los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, se legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios educativos gratuitos. La famosa participación social de la educación se ha convertido tradicionalmente en el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia y que en muchas escuelas públicas están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite legalizar esta normalidad abriendo paso a su obligatoriedad. El nuevo texto avalado por los diputados introduce a las escuelas privadas en el texto constitucional. Con ello, se franquea el paso a una vieja aspiración panista, legitimar la entrega de recursos públicos de la educación a los centros escolares particulares. Se trata de que, diciendo también ahora, por lo visto, de una aspiración también del Partido Verde, con estos famosos spots, de que si el Estado no te puede proporcionar una educación, a que paguen. La reforma reconoce derechos declarativos pero no efectivos, fija obligaciones que no pueden cumplirse. Por ejemplo, establece un récord mundial de educación obligatoria, 15 años. Ningún país, por más desarrollado que sea, tiene ese récord. El promedio en el mundo es de 12 años. Pero lo que da con una mano lo quita con la otra. La nueva norma reconoce que el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla se realizará de manera gradual y creciente. Si alguien entiende qué es eso, desde el punto de vista legal, sería bueno que nos lo aclarara. A pesar de que los 3 años de educación preescolar son obligatorios, no se fijan fechas, plazos ni compromisos concretos para hacerlo realidad. Explícitamente se señala en el clausulado que durante el primer año de preescolar la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización. La reforma del artículo constitucional debería obligar a un gran debate nacional que ahora la iniciativa está parada por lo pronto en el Senado de la República. Es el Senado quien debiera promoverla, a no ser claro que se quiera hacer aún mayor el descrédito del legislativo y el foso que lo separa de los ciudadanos de aquí. ¿Qué podemos decir a un año de distancia de la Alianza para la Calidad de la Educación? De verdad, lo que podemos decir es que el descontento magisterial se mantiene en prácticamente todo el país. Y esto creo que es importante, que se trata de una situación novedosa. Los maestros no se están movilizando ahora por cuestiones salariales, no solo por eso, sino por la defensa de su empleo y de la educación pública. Participan además no solo maestros que se reclaman como democráticos, sino también dirigentes oficialistas indignados con el desterro
Guerrero, acaban de tomar el Congreso y ahí hay una presencia muy importante de sectores oficialistas. Dos hechos han derramado el vaso. Uno es la misma firma puesta en marcha de la alianza, y la otra, la declaración confesa de que es necesario acabar con el normalismo, o por lo menos convertirlo en escuelas de formación de guías de turistas y actividades para ustedes. Los profesores así han sido colocados en una situación límite y han respondido a ello. Formalmente, la alianza ha sido presentada como una reforma que promueve un sistema de reclutamiento riguroso y competitivo, que incorpora mecanismos nuevos para el otorgamiento de plazas de maestros de educación básica y para su capacitación, evaluación y promoción, vinculándolos al desempeño docente. Teóricamente, el ingreso, la permanencia y la promoción de los mentores se efectuará mediante un nuevo modelo que garantiza, dicen, legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, calidad y equidad de los procesos. La realidad, sin embargo, es diferente. Los maestros de base intuyen, y lo han documentado a lo largo de todo este año, que el discurso en favor de la calidad de la educación y la niñez es maquillaje retórico, y que imponerse su sobrevivencia como profesionales, su estabilidad laboral y la misma educación pública están en riesgo. El nuevo modelo educativo quiere que el profesor deje de serlo para transformarse en un facilitador sin control sobre el proceso educativo, encargado de prender la televisión o el pizarrón electrónico en la aula y de cuidar a los muchachos mientras están en las aulas. La alianza, como veremos más adelante, fue acordada por el gobierno federal y por el Bester Gordillo al margen de cualquier consulta con el magisterio de base. El Banco Mundial, el promotor de la reforma, aplaudió su implementación, y el anuncio de que Transparencia Mexicana fungiría como su auditor externo ha aumentado la desconfianza. La Coparmex también está entre los organismos que se encargan de auditar la alianza. El presidente de Transparencia Mexicana en su consejo rector, Federico Reyes Heroles, ha sido durante años asesor, operador y defensor político del Bester Gordillo. La alianza amenaza los mecanismos de evaluación de los maestros que ya se encuentran en servicio. De la noche a la mañana, su experiencia de años y su estudio son prácticamente tirados a la basura como criterio de evaluación. En su lugar, serán calificados a través de exámenes efectuados por personal que no necesariamente sabe sobre educación. Uno de los criterios centrales para evaluar a los docentes en servicio serán las tasas de rendimiento y aprovechamiento de sus alumnos. La medida olvida un hecho básico: la realidad socioeconómica condiciona profundamente el aprendizaje. Me parece que aquí los maestros de Morelos insistieron mucho eso al inicio del documento. Por ejemplo, los estudiantes de una escuela de la montaña de Guerrero que migran con sus padres para trabajar de jornaleros en la pista de tomate en Sinaloa, obviamente tendrán peores calificaciones que los que estudian en una escuela urbana, más aún si el examen que se aplica en ambos casos es el mismo. Así las cosas, los profesores de centros escolares de alta marginación que educan en la pobreza, en muchas ocasiones en escuelas unitarias, que atienden alumnos provenientes de familias desintegradas y que deben dar clases a grupos numerosos, están condenados a obtener evaluaciones muy deficientes a pesar de que su labor sea de calidad, considerando el entorno en el que la desempeñan. Una de las medidas centrales de la alianza, el famoso examen de oposición para definir qué maestros ocupan las plazas vacantes, anunciado como una muestra de imparcialidad en el reclutamiento de personal, en los hechos resultó un fiasco. En muchos estados, las pruebas no fueron foliadas y se permitió que quienes las presentaran salieran de las aulas e incluso que las fotocopiaran para luego regresar a responderlas. Concursaron todos aquellos que consiguieron una ficha para hacerlo, sin importar si eran maestros o no, o si eran egresados de las normales. Se dejó de lado la experiencia de los miles de maestros en servicio con plazas interinas
y muchos años de servicio. De la misma manera, la Alianza abroga el derecho de los egresados de distintas instituciones educativas a obtener una plaza al terminar sus estudios en las normales públicas, ganado por la vía de la costumbre. Es mentira que el concurso realizado para otorgar las plazas en nueva creación haya sido un éxito y un ejemplo de transparencia. Meses después de su aplicación y del inicio del curso escolar, no había una información pública disponible del proceso de asignación de plazas. Es un problema con toda la alianza. O sea, el documento firmado entre el gobierno federal y el Estado Gordillo es un documento que no se conoce ni en el Senado de la República. No está en ningún lado, no hay información para analizarlo. Hay un problema de opacidad general en la información sorprendente. Los exámenes además no tuvieron una calificación mínima probatoria. Concursaron gentes más allá de sus méritos profesionales para hacerlo. Entonces, todo el proceso en donde se realizó estuvo lleno de anomalías, eso sí, montado sobre una campaña de opinión pública poderosísima, ¿no? Diciendo que los maestros que lo rechazaban, lo que buscaban era conservar realmente sus privilegios. Según señaló el ex subsecretario de Educación Pública con Vicente Fox, Lorenzo González Morín, solo entraron a la convocatoria la programación detallada que emerge del presupuesto de egresos de la Federación 2008, toda la vacancia de los estados, lo que es parte de la plantilla ordinaria y que queda libre o puede quedar libre de manera temporal, no entró al concurso. Esto significa que cerca de la mitad de las plazas, si no más, no se renovaron por la vía del concurso. Efectivamente, en más de la mitad de los estados se debió someter a concurso las plazas magisteriales. La SEP acaba de reconocer que el concurso se efectuó con tiempo reducido y sin contar con los estados. En la realización de los exámenes no hubo un padrón confiable de concursantes y la emisión de la convocatoria para participar fue extemporánea. Formalmente, más de la mitad de las entidades no registraron ni una sola plaza vacante en el ciclo escolar, desde que no hubo renovación en la mitad de los estados. A pesar de que en promedio, este es el promedio histórico, hasta 2008, se registran